Hola chicos, vamos a corregir los ejercicios sobre logaritmos. En el ejercicio 141 nos piden que calculemos usando la definición una serie de logaritmos. Para eso lo que voy a hacer va a ser aquí, en esta parte de aquí, poner la definición de logaritmo. El logaritmo de un número b de una base a es c si se cumple lo siguiente, que a elevado a c es precisamente b. Bien, esa es la definición que básicamente es la que vamos a utilizar todo el rato, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al lío. En el apartado A tenemos el logaritmo en base 3 de 243. Vale. No sé cuánto vale ese logaritmo, con lo cual voy a poner que vale x, ¿vale? Cuando yo calcule lo que vale x, tendré el valor del logaritmo. ¿Qué es lo que dice la definición? Que el logaritmo en base 3 de 243 es x, porque 3 elevado a x es 243, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que tenemos que hacer es factorizar 243, que ya está preparado para que sea una potencia de 3. Si yo factorizo, 3 elevado a x va a ser 3 elevado a 5. Voy a comprobarlo, ¿vale, chicos? Porque yo estoy... Sí. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 243 es 5, ¿vale? El logaritmo vale 5. No lo pongo, si me lo ponéis aquí también me va a valer, ¿vale? No necesito. Otra forma de expresar esto sería, voy a hacerlo en el b, ¿vale? Que es un poco parecido, el logaritmo en base 9 de 81. Vale. Voy a... me piden que lo haga mediante la definición. Bueno, así voy a hacerlo de otra manera. Esto, en azul, que ya sería, digamos, ejercicio. Si yo 81 lo pongo como potencia de base 9, ¿vale? Al final, estos, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo con la definición. 9 elevado a algo tiene que ser igual a 81. Por lo tanto, 9 elevado a x, factorizo el 81 como una potencia de base 2 y la x vale 2. ¿De acuerdo? Esta es la definición de un logaritmo. Digamos que esto sería aplicando propiedades, pero esto es lo que nos pide justo el ejercicio. El c, el logaritmo de 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No pone nada, por lo tanto es base 10. Esto es x. ¿Por qué? Porque 10 elevado a x tiene que ser 1.000.000. 2, 3, 1, 6, ¿vale? Lo cual 10 elevado a x, me estoy adelantando. Si yo factorizo 10, o sea, 1.000.000 como potencias de base 10 es 6. Por lo tanto, mi x vale 6. Vamos a para el apartado D. Logaritmo de 0,00001. ¿Vale? Como no pone nada, es en base 10. Esto implica que 10 elevado a algo tiene que ser 0,00001. Si yo factorizo, mejor dicho, expreso esto en notación científica o en potencias, de base 10, esto va a ser 10 elevado a x es igual a 1, 2, 3, 4, 5. A 10 elevado a menos 5. Y por tanto la x vale menos 5. El logaritmo de 0,001 es menos 5. Voy a hacer aquí la e, que yo creo que me cabe. El logaritmo neperiano de e elevado a 2. Bien. Voy a poner aquí un igual y voy a poner las soluciones, ¿vale? Que yo creo que... ¿Qué significa logaritmo neperiano? Que muchos decís IN, eso es una L minúscula, la del libro, ¿vale? Igual que en log no decís IOG, aquí no es IN, sino LN. ¿Vale? Definición de logaritmo. ¿Cuál es la base de los logaritmos neperianos? Un logaritmo neperiano es lo mismo que si pusiera esto, ¿vale? Simplemente usamos la nomenclatura LN. ¿Qué implica este logaritmo? Que e elevado a algo tiene que ser e elevado a 2. En este no hay mucha discusión, pues el logaritmo neperiano de e elevado a 2 es 2. Bueno, a ver, aquí lo hago los siguientes. F, logaritmo neperiano de e elevado a menos
14. Bueno, igual. Definición de logaritmo. El logaritmo neperiano de e elevado a 14 es un número x si ocurre que e elevado a x es igual a e elevado a menos 14. En este caso no hay mucho que pensarse, ¿de acuerdo? Pensad cuando tengamos logaritmos neperianos, como el número es un número irracional, si nos dan una potencia de e nos la van a dejar indicada, o sea que son logaritmos muy directos. La g, el logaritmo en base 7 de 343, ¿vale? Bueno, esto vale un x y la definición nos dice, pues, si el logaritmo de base 7 de 143 es x, si 7 elevado a x es lo mismo que 343. Si yo factorizo 343, es 7 al cubo y por lo tanto la x pues vale 3. En los logaritmos, fijaos que lo que me están diciendo es a qué valor tengo que elevar la base para que me salga lo de aquí dentro. Y en el último caso, este es el que es un poquito más difícil, logaritmo en base 4 de 0,0625. Bien. En este, muchos habéis tenido la duda, imagino yo, porque este número no parece una potencia de 4, ¿vale? Pero está preparado, está seguro que lo vamos a poder expresar como potencia de 4. Lo primero que voy a hacer va a ser expresarlo como un número, como una fracción. Estos son 625 partido 10.000, ¿vale? Pasar un número decimal exacto a fracción, fácil. Si yo factorizo, esto es 5 a la cuarta y 10 a la cuarta. Pero claro, 10 a la cuarta realmente es 2 a la cuarta por 5 a la cuarta. Por lo tanto, y aquí ya puedo borrar, voy a borrar aquí para que me quepa la definición, no que la quiero dejar ahí todo el rato. Si yo simplifico, 0,0625 es igual a 1 partido 2 elevado a 4, que es lo mismo que 2 elevado a menos 4. Por lo tanto, ya tengo esto factorizado. ¿Qué significa? Que 4 elevado a x tiene que ser 0,0625. Pero como esto es 2 elevado a menos 4, seguimos teniendo una pequeña duda. ¿Vale? Ah, no, que es base 4, sí. Sí, está bien. Vale, no tengo la misma base. Sin embargo, yo 4 elevado a x lo puedo expresar como 2 al cuadrado. Elevado a x es igual a 2 elevado a menos 4. Fijaos que yo no he cambiado nada, es simplemente lo que he hecho ha sido factorizar. Si yo aplico la propiedad de las potencias, 2 elevado a 2x es igual a 2 elevado a menos 4. Por lo tanto, 2x es igual a menos 4 y la x es menos 2. El logaritmo en base 4 de 0,0625 es menos 2. Bueno, vamos a avanzar al 142, que tiene el mismo enunciado. Todo el rato nos dice que trabajaremos con la definición. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que tener en nuestra cabeza. 142. Vamos, el logaritmo en base 7 de 243. Esto valdrá x, entonces 7 elevado a x tiene que ser 243. Yo juraré que esto lo he hecho antes, me suena a mi cerebro. No, 243, 243, ¿qué he puesto yo aquí? En base 9, ay señor, no me cuadraba nada y digo, no es múltiplo de 9, es que lo había copiado mal. 9 elevado a x, vale. 243, si yo lo factorizo, me va a quedar 3 elevado a 5. Y nos ocurre como antes. Yo al factorizar no lo puedo poner como base 9, pero 9 no es un número... Ahí lo estoy haciendo bien, perdón. No es un número primo, con lo cual yo puedo poner 9 como 3 al cuadrado, todo elevado a x, que es igual a 3 elevado a 5. Si yo multiplico esto, 3 elevado a 2x es igual a 3 elevado a 5. Ya puedo igualar los exponentes. 2x es igual a 5, por lo tanto, 5 medios.
el logaritmo en base 9 de 243 es 5 medios. Vamos con el b, voy a ponerlo aquí a este lado. El logaritmo en base 25 de 125. Como veréis, nos pasa un poco lo mismo. 25 elevado a x tiene que ser 125. Pero 125 cuando yo lo factorizo es 5 elevado a 3. Con lo cual 25 no me cuadra. Siguiendo la misma situación de aquí, esto va a ser 5 elevado a 2x. Con lo cual 2x es igual a 3, x 3 medios. ¿Vale? Sigue exactamente la misma secuencia que en el ejercicio A, con el ejemplo A. Apartado B, logaritmo en base 32 de 4. Bueno, pues aplicamos definición. Esto es así si 32 elevado a x, o sea, yo estoy buscando un número que al elevar 32 a ese número me dé 4. Pero 4 es 2 al cuadrado. Y 32 es 2 elevado a 5. Que lo llevo a x, ¿vale? Potencia de una potencia, 2 elevado a 5x es igual a 2 elevado a 2. Directamente la x vale 2 quintos. Por último, el ejercicio del apartado de logaritmo en base 4 de 512. Esto será x y aplicando la definición, 4 elevado a x tiene que ser 512, ¿vale? 512, si yo lo voy dividiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? 2 elevado a 9. 2 elevado a 9, vale. 4 elevado a x es 2 elevado a 9, pero 4 es 2 al cuadrado, que eleva a x, 2 elevado a 9. Con lo cual 2x es 9, x 9 y medios. ¿Vale? Fijaos, cuando yo aplico la definición y los números no tienen la misma base, ¿vale? Tengo que ir un pasito más allá. Está preparado para que se pueda calcular, si no nos lo podemos pedir. Por lo tanto, me fijo en la base y este lado de aquí se pueden poner como potencias de la misma base. No sé si me he hecho un lío o no. Lo que yo quiero deciros es que en logaritmos no hay grandes misterios, está todo preparado, ¿vale? No tenéis grandes cosas que pensar. Bueno, vamos con el 144. Para el 144 sí que me hacen falta las propiedades, ¿vale? Propiedades básicas. El logaritmo de un número en su propia base es 1, el logaritmo de 1 en cualquier base siempre es 0, el logaritmo de un número elevado a n es n por el logaritmo de b, ¿de acuerdo? Y hemos visto que el logaritmo de a por b es el logaritmo de a más logaritmo de b. La base me da igual, pongo una b de base porque es indiferente, funciona para todos. Y el logaritmo en una base de a partido b es el logaritmo de a menos el logaritmo de b. Si yo junto estas dos propiedades, podemos sacar una propiedad parecida, que es mezcla de las dos. El logaritmo en una base de ese número elevado a un número k sería k, ¿vale? Pero es k que pasa adelante por el logaritmo a, que es 1, por lo tanto es k, ¿vale? Yo si consigo en una base ponerlo como potencia de ese número, directamente puedo calcular el logaritmo, ¿vale? Voy a intentar hacer todos los ejercicios manteniendo aquí las propiedades para que siempre podamos hablar de ellas. Vamos con el apartado A. Dice así: 2 por el logaritmo en base 4 de 16 más el logaritmo en base 2 de 32 menos 3 veces el logaritmo en base 7 de 49. Bien, en este caso no hace falta cambiar de base, no hay que hacer nada raro. Yo me voy a fijar que 16 es 4 al cuadrado. Y
32 lo puedo escribir como potencia de su base, 2 elevado a 5. Y lo mismo pasa con 49, que si yo me fijo la base, pues es 7 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale el logaritmo de 4 al cuadrado en base 4? Pues 2, con lo cual será 2 por 2 más logaritmo en base 2 de 2 a la quinta, 5. Y aquí menos 3 por 2. Es decir, 4 más 5 menos 6, es decir, 3. ¿De acuerdo? Fijaros que estoy simplemente aplicando esta propiedad, que es una combinación de estas dos. Vamos a poner el apartado B. Logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 3 de 27 más logaritmo en base 5 de 125. Bueno, hacemos lo mismo. Vamos a poner, tengo que caer en que 8 es una potencia de 2, 27 es potencia de 3 y 125 es potencia de 5. Con lo cual esto será el logaritmo en base 2 de 2 al cubo más el logaritmo en base 3 de 3 al cubo más el logaritmo en base 5 de 5 al cubo. Con lo cual esto es 3 más 3 más 3, es decir, 9. Fijaos, siempre van a estar preparados para que las bases, o sea, y los interiores, digamos, se puedan poner como esa base, ¿vale? Está hecho para que cuadre. Y si no, a lo mejor hay que hacer alguna operación pequeñita, pero siempre nuestro objetivo es poner los números a los que les quiero aplicar el logaritmo como potencias de las bases. Vamos a por el apartado C. Y el C dice así: el logaritmo en base 5 de 625 menos el logaritmo en base 9 de 81 más el logaritmo en base 8 de 64. Pues venga, vamos a poner como potencias de sus correspondientes bases. Por lo tanto, esto será igual al logaritmo en base 5 de 5 a la cuarta menos el logaritmo en base 9 de 9 al cuadrado más el logaritmo en base 8 de 8 al cuadrado. Por lo tanto, esto es igual a 4 menos 2 más 2, es decir, 4. Si conseguimos poner los logaritmos como potencias de la base, se calculan directamente. Bien, vamos a por el 149. Este es un ejercicio que parece más difícil de lo que es, ¿vale? No es difícil, simplemente tengo que saber qué es lo que yo quiero conseguir. Yo sé que el logaritmo neperiano, da igual que sea neperiano, que sea lo que sea, de A vale 0,6 y el logaritmo neperiano de B vale 2,2. Es decir, en el momento que yo consiga escribir logaritmo neperiano de A, lo puedo calcular porque me dicen lo que vale, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el apartado A tengo el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de A. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito dejar solo en mi expresión logaritmo neperiano de A para poder sustituirlo por su valor. ¿Qué es la raíz cuadrada? Hemos visto que es una potencia de exponente fraccionario, ¿vale? Esto es del tema de radicales. Ahora, si yo tengo un número elevado a un exponente, el exponente puede salir fuera, con lo cual esto es la mitad por el logaritmo neperiano de A. Que esto ya tengo su valor, con lo cual esto es 1/2 por 0,6, ¿vale? 0,3. ¿Veis? Lo que hago es buscar el logaritmo neperiano y dejarlo solito. Con el apartado B, el logaritmo neperiano de la raíz cúbica de B. En este caso, tengo que conseguir dejar en un momento dado solamente el logaritmo neperiano de B. Con lo cual, lo mismo, hacemos la B, lo ponemos como potencia de exponente fraccionario, el tercio salta fuera y una vez que tengo el logaritmo neperiano de B, puedo poner que esto es 1/3 por 2,2. Es decir, estos son 22 partido 30, 11 partido 15, ¿vale? Bueno, lo dejo así, si me lo hubierais calculado también estaría bien, pero muchísimo más elegante en forma de fracción. Vamos aquí al C. Voy a borrar, que como es un poquito más largo y tenemos que hablar de más cosas, aquí la expresión se complica un poco
Y tengo el logaritmo neperiano de una raíz cuadrada que engloba ¿a quién? No, raíz cuarta. Arriba tengo a por b y abajo tengo e elevado al 2. Bien, lo primero, esa raíz cuarta. Lo voy a poner en 2 pasos, aunque es verdad que vosotros estoy segura que sois capaces de hacerlo en 1. ¿Vale? Con lo cual esto es un cuarto que multiplica al logaritmo neperiano de a por b partido e al cuadrado. No sé por qué pongo un medio, perdóname, un cuarto por. Este logaritmo lo puedo expresar como los que están en el numerador suman logaritmo neperiano de a más logaritmo neperiano de b menos el logaritmo neperiano de e al cuadrado. Podría haber puesto un paréntesis perfectamente. En este caso ya tengo los valores. Ya he conseguido, al separar esto como usando una combinación de estas dos, ¿veis? Lo que está multiplicando suma logaritmo de a por logaritmo más logaritmo de b, y lo que está dividiendo, que sea al cuadrado, pasa restando, ¿vale? Con lo cual, ¿cuánto vale el logaritmo de a? 0,6. ¿Cuánto vale el logaritmo de b? 2,2. ¿Y cuánto vale menos, cuánto es el logaritmo neperiano de e al cuadrado? Pues hemos visto que el logaritmo de un número en su propia base elevado a algo, pues es justo lo elevado, o sea que vale 2. Con lo cual esto es un cuarto por 0,8. Fijaros, 0,2. En estos ejercicios lo que necesitamos es ir desmenuzando hasta encontrar los logaritmos que me dan sus valores. Voy a poner aquí la C. Vamos con el apartado D, que es el último de este ejercicio. Y aquí tengo el logaritmo neperiano. Arriba, raíz cuadrada de a elevado a menos 5. Y abajo, raíz cúbica, creo que es un cubo, de b. Bien. A diferencia de aquí, yo lo que tengo es una división de dos cosas. Aquí tengo una raíz y dentro de la raíz la división. Con lo cual puedo ponerlo directamente como la raíz cuadrada de a elevado a menos 5 menos el logaritmo de la raíz cuadrada cúbica, de b. ¿Veis? Tengo división, separo como la resta de los logaritmos. Vamos a poner estas dos raíces como exponente fraccionario, con lo cual será el logaritmo neperiano de a elevado a menos 5 medios menos el logaritmo neperiano de b elevado a 1/3. Los exponentes saltan para afuera, menos 5 medios por el logaritmo neperiano de a, menos 1/3 por el logaritmo neperiano de b. Ya tengo los logaritmos solos, ya puedo sustituirlos por su valor. Menos 5 medios por 0,6 menos 1/3 por 2. ¿Vale? 1/3 por 2,2, habíamos visto antes que eran 11 partido 15. ¿Vale? Pero bueno, voy a dejarlo así. En este caso podríamos dar valores, ¿vale? Esto será 0,3 menos 5 por 0,6 partido 2, 3 medios es menos 1,5 menos 2,2 partido 3, que son más 1,5, visto que sean 11 partido 15, cuando lo sumo son 67 partido 30, ¿vale? En forma de decimal, menos, que se me olvida el signo, menos 2,23 periódico mixto, ¿vale? Si me lo dejáis en forma de fracción, fenomenal. Si lo dejáis en forma decimal, estaría bien, pero ojo con expresándolo correctamente. Vamos por último al 150. 150 volvemos a trabajar con la definición. Y quizá con alguna cosa más, que tengo que verlo ahora. Vamos, 150. En el apartado A me pide que calcule la x. El logaritmo en base 3 de x es 5. Bueno, si aplico la definición, fijaros que cómo es la definición. 3 elevado a 5 es x, con lo cual 3 elevado a 5
x es 243. Apartado B. En estos son todos iguales, ¿vale? O prácticamente no, todos iguales. El logaritmo en base 5, perdón, que es que no veo bien con la tabla, es 3. ¿Qué implica? Pues si la definición es que 5 elevado a 3 será x, pues x 125. En el C, el logaritmo en base 2 de x es menos 1. ¿Qué implica esto? Voy a escribirlo, bueno, hago un par más así y luego ya lo coloco. O sea que x es un medio, ¿vale? O también podéis ponerme 0,5, sobreviviré con el decimal. Vamos al apartado D y dice el logaritmo. Aquí parece una cosa rara, pero en este caso es 4. ¿Qué implica esto? Pues que 2/3 elevado a 4 tiene que ser mi x, con lo cual x es 16 partido 81. ¿Vale? Voy a comprobarlo. ¿Vale? 4. Bien, vamos a calcular. Vamos con los siguientes. No quiero borrar las propiedades porque a base de verlas también se nos van a ir quedando en la retina. En la E, el logaritmo en base 3 de x es menos 5. ¿Qué implica esto? Por la definición, que 3 elevado a menos 5 es x, con lo cual es igual ahí, punto y coma, mi x va a ser 1 partido 3 a la 5. Es decir, 1 partido 243. F. Logaritmo en base 5 de x es menos 3. ¿Qué implica eso? Que 5 elevado a menos 3 es x. Dándole la vuelta, x es igual a 1 partido 5 al cubo, x es igual a 1 partido 125. La g. Este prácticamente lo podemos hacer usando la definición. ¿Qué logaritmo da siempre 0? Pues el logaritmo de 1, con lo cual x directamente es 1. Aún así, voy a hacerlo con la definición. 2 elevado a 0 es x, o sea que x es 1. ¿Vale? Puedo hacerlo acordándome de una de las propiedades o simplemente aplicando la definición. Por último, la h, el logaritmo en base 23 de x es 4. ¿Qué implica eso? Pues que 23 elevado a 4 es mi número x. Si yo lo calculo, 23 a la cuarta, pues x va a ser 279.841.